en este día, a este servicio. Gracias por alabar con nosotros, por bendecir al Dios tan bueno que tenemos. El día de hoy vamos a continuar hablando de la maravilla del Evangelio. La semana pasada iniciamos, espero terminar el día de hoy. Hay una gran probabilidad de que sí. Y bueno, brevemente, en resumen, ¿qué aprendimos en la introducción de nuestro mensaje, que fue la semana pasada? La semana pasada fue prácticamente la introducción. Aprendimos que el Evangelio habla del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que no debemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo, que es importante proclamar el Evangelio, que debemos no poner ningún obstáculo al Evangelio. Es importante no obstaculizar el Evangelio, no obstaculizar la palabra de Dios. También aprendimos que el Evangelio de Cristo es glorioso, le da la gloria a Dios. El Evangelio es el Evangelio de la paz, que a través del Evangelio tenemos comunión los unos con los otros, y también que es importante defender el Evangelio. Aprendimos que debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio, la siguiente, que debemos luchar unánimes por la fe del Evangelio, que al hablar del Evangelio muy posiblemente vas a sufrir rechazo, burlas, etcétera, pero debemos soportar los sufrimientos por compartir el Evangelio. Y también aprendimos que el Evangelio es eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Vamos a nuestro pasaje, Colosenses capítulo 1, empezando el versículo 1. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Muy bien, continuando con nuestro estudio de este maravilloso pasaje, como podemos observar, algo que no resalté, pero que está aquí en el texto, Pablo está agradeciendo por lo que el Evangelio ha llevado a cabo. Pablo no está diciéndoles a los colosenses, ustedes son tremendos, son maravillosos, son buenísimos. No. En realidad, Pablo, muy enfocado correctamente en Dios, dice, le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están haciendo está siendo realizado por Dios. Dios es el que está haciendo las cosas. En otra porción de la Escritura, Pablo dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el que los colosenses estén llevando una vida muy maravillosa es gracias a Dios. Y aquí Pablo, ¿a quién le da las gracias? No a los colosenses, sino a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en la vida de los colosenses, al igual que lo que Dios hace en tu vida, merece que a Dios se le dé la gloria, que a Dios se le dé el reconocimiento. Gracias a Dios por lo que el Evangelio está haciendo en sus vidas. Recordemos que le puse a la predicación de la semana pasada y de hoy el maravilloso Evangelio. El Evangelio verdaderamente es maravilloso y el Evangelio actúa en nosotros, hace cosas en nosotros, nos mueve a hacer algo. Siguiente porción de este pasaje dice,
de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. El Evangelio es verdad, el Evangelio es la palabra de verdad. Y cuando nosotros conocemos el Evangelio también tenemos esperanza, esperanza en la vida eterna, esperanza en la resurrección, esperanza en el reino, esperanza en que no vamos a ir al infierno sino al cielo, esperanza de tantas cosas hermosas y maravillosas. Y todas estas cosas se conocen gracias al Evangelio. La semana pasada compartimos lo que es el Evangelio de manera resumida o condensada, pero no es que eso sea el Evangelio de manera completa o total. Cuando mencionamos 1 Corintios 15 simplemente nos ayuda a ver puntos claves, importantes, relevantes y resumir el Evangelio, pero el Evangelio es mucho. El Evangelio es todas las cosas que compartí la semana pasada y más cosas que nosotros vamos a ver el día de hoy. Ahora, respecto del Evangelio, el Evangelio es la palabra de verdad. Hay que saber que algunas personas desafortunadamente no comparten de manera correcta el Evangelio. Lo comparten con propósitos incorrectos, inadecuados. Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, y lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 7, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, porque un poquito antes de esto dice, si alguno de nosotros, o incluso algún ángel, les trae un evangelio diferente, que sea maldito, que caiga bajo maldición. Tremendo. No se puede ni se debe compartir otro evangelio porque no hay otro evangelio, y es lo que aquí aclara Pablo. Cuando dice antes, si alguien les da un evangelio diferente, no es que haya diferentes evangelios solamente hay uno, es el evangelio de Cristo. Y entonces aquí aclara Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar o pervertir el Evangelio de Cristo. Hay muchas personas desde hace 2000 años que han pervertido y al día de hoy siguen pervirtiendo el Evangelio. Lo comparten no de manera correcta, no de manera clara. La palabra tergiversar es torcer. Para las personas, bueno, si alguno de ustedes ha ido, si no han ido, pues vayan. Me parece que es una exposición permanente de métodos de tortura de la antigüedad, está ahí en la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo, no me acuerdo exactamente en qué calle, pero ahí búsquenlo. Han de saber que una de las maneras en las que torturaban a las personas era torciéndolas, así como si fueran tornillos. Los agarraban de manos y pies y los empezaban a retorcer. Cuando los retorcían, no sé, imagínate, y perdón por el ejemplo que es muy burdo, que te decían, di que las flautas eran de barbacoa. Y entonces tú decías, no eran de barbacoa, eran de pollo. No, las flautas eran de barbacoa. Entonces, no, te amarraban de manos y pies y te empezaban a estirar y luego te empezaban a torcer el cuerpo hasta que tú decías, sí, eran de barbacoa. Bueno, no es que obviamente habláramos de flauta solamente, es niega a Cristo, niega a Dios o di que tú mataste a la usurera. Y entonces él decía que él había matado a la usurera, ¿verdad? Y habían pocos que decían, Pedro Infante es inocente, yo maté a la usurera, porque no todos soportaban que les jalaran y los retorcieran. Ok. Para las personas de aquel tiempo, en el original en griego, cuando hablaban de tergiversar, la palabra tenía el sentido de a una persona que la tuercen para que diga lo que aquellos que lo tuercen
quieren que diga. ¿Sí me explico? Eso es el sentido original de la palabra tergiversar. Entonces hay personas que tuercen la Biblia, que la retuercen para que ¿qué? Para que diga lo que ellos quieren que diga. Hay muchas personas que al día de hoy, y no solo al día de hoy, sino por cientos de años, han torcido la palabra, han retorcido la palabra para que diga lo que ellos quieren que diga. Y entonces, cuando las personas hacen eso, ¿qué es lo que siembran en los oyentes, en los creyentes? Confusión. Al día de hoy, muchas personas hay que se dicen cristianos y a muchos les hacen creer que son cristianos. Y cuando tú preguntas a varias personas que se dicen cristianos qué es el cristianismo, muchos de ellos ni siquiera saben qué es el cristianismo. No saben ni qué es el cristianismo ni qué es el evangelio. ¿Por qué? Porque muchos generan confusión. Hay muchas iglesias y muchos líderes que tuercen la palabra, la retuercen, la pervierten y la llevan a decir cosas que en la realidad no decía. Romanos capítulo 10, Pablo dice, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. En otras traducciones dice, obedecieron el evangelio. Es importante saber que hay personas que no creen en el evangelio, no creen en el evangelio. Hay personas que no aceptan el evangelio. Hay personas que no reconocen a Jesucristo como Dios. Seguramente has escuchado que hay muchas sectas que no reconocen a Jesús como Dios, sino como un semidios o un ángel, un cualquier otro ángel o simplemente un profeta. Pero Jesús no es solo un profeta, sí fue un profeta, pero no fue solo un profeta. Y sí fue en un cierto sentido un ángel, porque recordemos que la palabra ángel es enviado, entonces él sí fue enviado por Dios, pero no es como todos los ángeles, él es un enviado especial, él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Y hay muchas personas que no reconocen a Jesús como Dios, hay muchos que no reconocen a Jesús como Salvador, hay muchos que no reconocen a Jesús como Señor, Señor. La palabra Señor significa dueño, amo. Cuando la persona dice creo en Cristo, eso es algo que para mí es súper importante. Por eso yo no me gustan, no me encantan esas campañas evangelísticas de sales y le presentas el evangelio en 2 minutos a la persona y de pronto vienen y todos, ¡oh, amén, aleluya! 20,000 convertidos, ¡wow! Aplausos. ¿Por qué? Porque le dicen que Cristo murió por sus pecados, entonces le dicen a la persona, solamente di que Cristo murió por tus pecados y ya. Entonces la persona dice, oh, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Ese no es el evangelio completo. El evangelio completo es que me tengo que arrepentir, que tengo que cambiar las cosas incorrectas que estoy haciendo. El evangelio completo es reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Señor, es decir, es dueño, es mi dueño. Es mi dueño. Y ahora es interesante porque en una traducción dice aceptaron las buenas noticias y en otra dice obedecieron el evangelio. Y me gusta esta porción o esta traducción de obedecieron el evangelio, porque el evangelio no es algo que únicamente se tiene que creer, el evangelio se tiene que obedecer. El evangelio se obedece, no solo se cree, el evangelio se obedece. Entender el evangelio es entender que el evangelio habla de Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es Señor. Precisamente por eso es que el Señor Jesucristo les dice a los oyentes, Jesucristo les dice a los oyentes, algo bien interesante. De nuevo, ¿cuántas personas no has escuchado que dicen, ah, sí, es creyente? O de pronto decimos, ah, sí,
mi papá es creyente, mi mamá es creyente, mi hijo es creyente, mi esposo es creyente. Y uno cuando los ve dice, ¿a poco? ¿A poco? O como dirían los colombianos, ahorita que estamos aquí muy mundiales, ¿cómo así? ¿Cómo así, mija? ¿Cómo así? O sea, hello. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lo encontramos en Lucas capítulo 6, empezando el versículo 46. Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Aceptar el Evangelio y creer el Evangelio es creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Señor. Por lo tanto, si Jesucristo es mi Señor, yo soy su esclavo. Si Jesucristo es mi Señor, yo soy de su propiedad. Si Jesucristo es mi Señor, entonces yo hago lo que Él me dice. Pregunta es clara. Jesucristo dice, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Inmediatamente después de eso, hace una parábola el Señor Jesucristo y dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. La Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, no es algo que solamente se oye, es algo que se obedece. Hay que obedecer. Hay que obedecer. De pronto queremos hacer nuestra voluntad. Efesios capítulo 2 dice que Él nos libró, que Él nos libró de buscar nuestros deseos, nuestros propósitos y nuestra voluntad. Eso es algo de la que Dios te salva, está en Efesios 2. Entonces ahora no se trata de hacer mis deseos, mis propósitos y mi voluntad, sino de hacer los propósitos de Dios, los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Eso es reconocer a Jesucristo como Señor. Eso es hacer. El Evangelio se trata de hacer, el cristianismo se trata de hacer, no solo de oír, no solo de memorizar. El que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Ir a Jesús, oír a Jesús y hacer lo que dice Jesús. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. En el contexto, ¿qué es ese cimiento? Ese cimiento es la palabra de Dios. Ese cimiento es Jesús. Jesús es el Señor. Jesucristo es el cimiento. Él es la roca. Él es la roca. Él es la roca angular. Entonces, debo alinearme con Cristo. Debo hacer las cosas que me manda Cristo. Ahora sí, la segunda parte del versículo 48 dice, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Entonces, Jesucristo no engaña a nadie. Y Jesucristo no le dice a los creyentes, ¿sabes qué? No vas a tener problemas. Ven a Cristo y ven al cristianismo y para de sufrir. Y no vas a tener ningún problema y no vas a tener ninguna dificultad. El torrente viene, así como un coche loco en la autopista, ¿verdad? ¡Fum! ¿Y qué es lo que pasa? Azota la casa. El torrente azota la casa. Pero no la tambalea. ¿Qué es lo que no tambalea? La fe. La fe en Cristo. La fe en Cristo. Me preguntaban hace un ratito en la mañana,
Ay, hermano, ¿estaba usted todo angustiado, todo preocupado? Y le dije, no. No. Oye, pero Laurita cuando llegó estaba toda preocupada, no. No. No me puedo angustiar, porque si no, ¿dónde está mi fe? ¿En qué creo? ¿En quién creo? Los torrentes han azotado mi vida y mi familia en muchas ocasiones, pero la fe no se puede ni se debe tambalear si es verdadera. Anoche pues no lloré, pero hoy sí, pues veo a mi hija llorando, entristecida. Bueno, pues ni modo, no soy de palo, ¿verdad? Aunque parezca un palo, pero no, no. Tengo sentimientos. Mi fe no se tambalea, obviamente, pues el ver a llorar a mi hija, pues me enternece y Pero algo que me llena de gozo es saber que en ese momento mis muchachos estaban pensando en Dios. Sus pensamientos fueron a Dios. Y los míos también. Yo estaba trabajando y dije, bueno, Señor, pues de aquí a que llegue la aseguradora y la grúa, no, pues todavía va para largo, pues aquí le sigo chambeando, ahorita llego, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hay personas que se ponen bien locas, dejan de hacer lo que están haciendo y salen corriendo. Y digo, bueno, pero ¿para qué corres? Hay personas que son tan locas y tan torpes que producen otro accidente por ir con su loquera. Que hay que ir pues con calma, pues voy a llegar. Ya me llamaron, están bien, y si me dicen que están bien, no pasa nada, no hay ningún problema. No hay por qué alocarse ni preocuparse, lo único que puedo hacer es orar. No soy doctor, no soy el ajustador, no soy nada, no soy Dios. Lo único que puedo hacer es pedirle a Dios que ellos estén bien y que me permita llegar con bien. Se acabó. Versículo 49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos, tan pronto como la azotó la tormenta, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Oye, hermano, pero el coche fue pérdida total. ¿Y qué? Mis muchachos están bien. Se perdió algo que, como dijo Job, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, ¿de qué está hablando o cuál es el contexto de la persona que pone su casa sobre la roca o sobre la arena? De oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. De oír la palabra de Dios y reconocer que Jesucristo es que el Señor, ahí empezó todo. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué me dicen Señor y en el momento de la dificultad no confían en mí? Si yo soy el Señor, si yo soy el dueño de todo. Que si yo soy el dueño de todo, pues confíen en mí. No se angustien por nada. Yo soy Dios, yo soy el Señor. En Hechos capítulo 15, versículo 7, dice la Escritura, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. El Evangelio es algo que se puede creer o no. La decisión es tuya. Si crees, eso trae consecuencias. Si no crees, también trae consecuencias. Unas consecuencias son positivas y las otras negativas. La decisión, ahí la tienes. Puedes creer o no. Tienes dos tipos de consecuencias. Entonces el Evangelio es algo que se tiene que creer, pero también es algo que se debe obedecer. Porque el Evangelio habla de Cristo. El Evangelio habla de Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como Señor, como el que manda. Por lo tanto, una persona que dice que es creyente, que dice que es cristiano, pero no hace
lo que Dios manda, difícilmente yo podría decir que es un cristiano. Difícilmente. Lo que puedo decir es que conoce de la palabra de Dios, punto. Incluso podría decir es muy conocedor, es súper conocedor de la palabra de Dios, punto. Eso no quiere decir que sea salvo, que sea creyente, que sea hijo de Dios y que se va a ir al cielo. Simplemente tiene conocimiento. Regresando a Colosenses. Habíamos leído: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y, vamos a otra porción, y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada. Pero bueno, primero vamos a ver esta parte. Cuando llego yo a esta parte, digo, caramba, aquí ya me voy a tener que detener muchas horas. Pero bueno, no lo voy a hacer por ahora, sino por algunos minutos. ¡Qué tremendo! Pablo está agradeciendo a Dios por el Evangelio, por lo que está llevando a cabo a las personas en la iglesia en Colosas y por el efecto del Evangelio. Y uno de los más grandes y más importantes, y subráyalo y ponle comitas y asteriscos y marcador permanente y lo que sea, uno de los efectos más importantes que debe causar en una persona el Evangelio es el amor. El amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces, en una persona que hay fe verdadera, hay amor. La persona que no tiene la fe verdadera no ama. La persona que tiene la fe verdadera y la fe correcta, esa fe va a producir amor. Romanos 5:5, Pablo dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, nosotros ya no tenemos el amor del mundo, ni amamos como las personas del mundo, porque tenemos ahora una capacidad diferente. Tenemos a alguien que nos da la capacidad. ¿Quién nos da esa capacidad de amar? El Espíritu Santo. La persona que verdaderamente es cristiana y que tiene en su persona a Dios, Espíritu Santo, ama. Tú puedes muy fácilmente ver si una persona es cristiana o no. ¿Por qué? Por cómo se comporta. La persona que no se comporta amorosamente, casi seguramente no tiene el Espíritu Santo. Casi seguramente no es cristiano. Casi seguramente no se va a ir al cielo, sino al infierno. ¿Por qué? Porque no ama. La persona que verdaderamente tiene a Dios en él es una persona amorosa, sí o sí. Sí o sí. Y no es que siempre haya sido amorosa. Posiblemente tú eras una persona áspera, brusca, tosca, torpe para expresar tus sentimientos hacia otros. Porque puedes decir, pues es que soy medio brusco porque así me educaron, así me enseñó mi papá. Bueno, pues a lo mejor es brusco. Pero cuidado, aunque tus ancestros te hayan enseñado de cierta manera, aunque la sociedad te haya enseñado de cierta manera, aunque las personas que están a tu alrededor y te hayan influido por 10 meses, años, en ti hay algo diferente. Hay algo nuevo, hay algo especial. Dios ha derramado, ¿qué? Su amor. Entonces ahora tú vas a tener una capacidad diferente de amar. Tú puedes amar no como el mundo, sino como Dios ama. ¿Por qué? Porque Dios vive en ti. Amo a las personas de una manera diferente porque Dios vive en mí. La persona que no tiene al Espíritu Santo en él no es amorosa. Es más bien brusca, torpe, horrible. Es una persona que ofende, que lastima. Es la que no tiene a Dios.
no tiene el Espíritu Santo. Tal vez tiene conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios, pero no tiene a Dios. No tiene a Dios. No es lo mismo decir, conozco quién es Luis Miguel, a decir, Luis Miguel vive en mi casa, vine a comer los domingos y nos echamos unos tacos de barbacoa. Es muy diferente tener información de una persona que estar con esa persona, que vivir con esa persona. Es otra cosa. Hay muchos que tienen información y algunos tienen mala información. Otros tienen buena información, pero finalmente no pasa de eso. Información. Información. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Qué es lo que yo les mando, diría Jesús? Que se amen. Amar no es opción. Amar a los demás es un mandamiento. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no obedece a Dios. El que no ama no obedece a Dios, porque Dios mandó que tenemos que amar. El que no ama no obedece a Dios. Dios mandó amar. Y ahora no amar como el mundo, ni tampoco amar como los israelitas del Antiguo Testamento. Amar así como Cristo ama. ¿Hasta dónde llega el amor de Cristo? Hasta el punto de dar la vida por otros. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor de Cristo. ¿Cómo amó Dios? ¿Cómo amó Cristo? Vino a vivir en medio de personas pecadoras. Vivió con personas pecadoras, convivió con personas pecadoras y dio su vida por personas pecadoras. Eso es amar como Cristo ama. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, o no busca lo suyo, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! El amor es paciente. Si una persona está tardando para hacer las cosas, o si una persona está tardando para cambiar, ¿cómo tienes que ser? Paciente, bondadoso, no envidioso. De pronto veo a personas, aún familiares, amigos, aún esposos, que, uy, sí, ya te dieron el aumento de sueldo. Ay, tú sí fuiste a la escuela. Ay, tú sí. Créanme, hay personas, aún esposos, que son así. O entre hermanos, terrible. De pronto hacen algo y, ay, mira, yo ya hice esto, yo sí hago esto, yo sí tal cosa, y tú, pelusa, ¿no? No, no te puedes jactar, no puedes ni debes presumir de lo que tienes o de lo que haces. No, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. ¿Cuántas personas no vemos que dicen que son cristianos y son súper rudos, pero rudos con sus familiares? Ya no digas con los demás, aún con su propia familia, parecen perros y gatos. Eso no es de Dios, eso no es de un creyente, eso no es de una persona que tiene a Jesús como Dios, no es de una persona que cree y conoce el Evangelio. O sea, no es posible que de pronto, a ver tú baboso, ay, bueno, y eso es una palabra bien leve, ¿eh? Créanme que hay otros que dicen, pero unas cosas que tendrían que hacer pi, 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 oye, pi, eres un pi, porque la pi, pero te pi, o sea,
entre una palabra y otra. O sea, no pueden decir más groserías porque tienen que poner una conexión entre una y otra. Porque si no, caramba, rudeza. Si estuviéramos en el fútbol americano se le diría rudeza innecesaria. O sea, no es egoísta, no busco la suyo. Créanme que cuando estaba pensando en eso me acordé porque mis niños veían Lazy Town. ¿Aquí alguno conoce Lazy Town? ¿Sí conoce Lazy Town? ¿Quién conoce Lazy Town? ¿No conocen Lazy Town? Me acordé de un cuate que se llama Stingy. Han de saber que stingy es un adjetivo en inglés y el adjetivo de stingy significa tacaño, avaro o mezquino. Y este adjetivo de stingy se utiliza para describir a una persona que no es generosa, que evita gastar el dinero a toda costa, que le disgusta compartir sus cosas. En otros países se le dice codo, marro, amarrado, amarrete, coñete, roñica. Bueno, según el país, ¿no? En Latinoamérica. Es un coñete, un roñica. O sea, en inglés, un stingy. Un stingy. Y bueno, para los que no conozcan stingy, se los voy a presentar. Los dulces de sí son míos, el canto del pájaro es mío, todas las calles y también tus pies y todo lo que dije es mío, todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver, oeste, norte y sur, yo acaricio lo que es mío, soy stingy y soy mío. Bueno, ahí está, ese es stingy. Todo es suyo, los globos son suyos, el aire es mío, los dulces son míos, todo es mío. ¡Qué barbaridad! Pero el amor que enseña la Biblia no es egoísta, no es stingy. No busca lo suyo, así es stingy. Quiere todo para él, todo es mío, todo es mío. El amor no se enoja fácilmente. Si tú verdaderamente amas, no te vas a enojar fácilmente. Eso de que, ay, es de mecha corta, pues yo diría, es de fe corta, es de vista corta. Me acordé de mi jefa que diría, límpiate las chinguiñas, ¿no? Para que veas bien. O sea, no ve bien. No guarda rencor. Te hacen algo en tu propia familia o algún hermano de la iglesia y no, es que no, ya no le voy a hablar a la hermana porque le presté 10 pesos y no me los ha pagado. Rencorosos. No me saludó. Le doy gracias a alguien que en alguna ocasión le digo, ay, ¿cómo estás? Me dice, pues la verdad a veces ni me saludan, pero no hay falla, yo siempre los saludo y digo, bendiciones, esa es la actitud. Aunque los pelados no te saluden, aunque se digan cristianos y se sientan al lado de ti y no te pelen, no hay falla, tú síguelos saludando, porque tú eres diferente. No es de que, uy, como no me saludaron, ya no les saludo. No. Porque así no es el amor. Primero de los Corintios 13, el versículo 6-7 dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor entonces habla la verdad, dice la verdad. Pero algunas veces somos muy buenos para decir la verdad, pero tenemos que cambiar, tenemos que corregir, porque algunos de nosotros somos muy duros, muy rudos,
y decimos la verdad, pero no le echamos, como se dice en el mundo, no le echas ni salivita para que resbale, o sea, ¡pum! Rudo, brusco, torpe. O sea, sí debemos decir la verdad, pero ¿qué? ¿Qué es lo que dice en el versículo anterior? No rudo, no brusco, suave, suave. Y como diría un filósofo, exacto, suave. Hay que decir la verdad, sí, pero suave. Y a veces nos falta. Todo lo disculpa. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Todo lo cree, todo lo espera. Espero que de veras el predicador no se tarde hoy tanto como las otras veces, y tú sigues esperando y algún día llegará ese, en algún momento llegará ese día, pero ¿qué es lo que tienes que hacer mientras? Pues esperar, ¿verdad? Bueno, te da risa, pero lo mismo debe ser con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con el esposo. Espera. A veces no falta el que me dice, hermano, es que ya estoy bien desesperado, ya estoy que no aguanto, ya. Espera, espera. ¿Y por qué vas a esperar? ¿Porque esa persona se lo merece? No, sino solamente porque Dios ha derramado en ti su Espíritu Santo y te ha dado un amor diferente, un amor que no es como el amor del mundo, un amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo soporta. Romanos 14:15, dice la Escritura, ahora bien, si tu hermano se angustia de lo que comes, ya no te comportas con amor. Hay cosas, y voy a hacer aquí, voy a parafrasear esto. Si tu hermano se angustia por lo que oyes, ya no te comportas con amor. Si tu hermano se angustia por lo que dices, ya no te comportas con amor. Si nos hemos puesto a meditar las cosas que le angustian a esa persona, hay cosas que le angustian. A tu mamá a lo mejor le angustia que tú hagas tal o cual cosa. Y si tú la sigues haciendo, no estás mostrando el amor a tu mamá, o a tu papá, o a tu hermano, o a la esposa. Se angustian por algunas cosas que hacemos. Y si las seguimos haciendo, entonces ¿qué? No nos comportamos con amor. No hay amor. Mismo capítulo, versículos 19 al 21 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Más vale no comer carne ni beber vino, y esta es la parte que resalté, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Y de pronto alguien puede decir, pero pues yo no estoy haciendo nada malo, no pasa nada. Bueno, pero eso que tú haces angustia a tu hermano. Eso que tú haces lo hace caer. De nuevo hay cosas que hacemos que angustian a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. Piensa en esas personas. Piensa en que tú puedes caer en pecado. En realidad, ¿por qué se angustia la persona? Porque sabe que algo malo te puede pasar, por eso se angustia. Pues es una preocupación genuina, es una preocupación de valor, es algo, la persona está diciendo, me importas. No quiero que hagas esto porque me importas. Pero si lo seguimos haciendo, le estamos demostrando a la persona de regreso, sí, pues tú a mí no me importas. Sí, pues yo a ti no te amo. Cuando hacemos algo que al otro le disgusta, le angustia o le hace caer, no estamos amando a esa persona como Dios nos manda.
como Dios nos dice que lo debemos hacer. Romanos 15, versículos 1 y 2 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Muchas veces solamente hacemos ¿qué? Lo que nos agrada. Hay personas que, y posiblemente lo que tú hagas no esté mal. Pero es algo que a tu hermano le preocupa, le angustia. Y entonces debemos de dejar de hacer lo que nos agrada. De nuevo, posiblemente no sea algo malo. Posiblemente. Pero ¿cuál es el problema? Se vuelve malo en el punto, en el momento que al otro le causa aflicción, disgusto, molestia. Ahí es a donde ya chafió. Es algo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que dice? En vez de hacer lo que nos agrada, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Las cosas que yo hago deben edificar al otro. Las cosas que yo hago deben hacer una mejor persona al otro. No buscar simplemente yo sentirme bien. Si solamente busco sentirme bien, entonces no amo a la persona. Porque es bien fácil. A veces las personas piensan que el amor es decir, ay, cómo te amo, ay, papá, te amo, papá, mamá, te amo, mamá, te amo. O de pronto parece aquí, hermanito, hermanita, hermanito, Ivancito, hermanita Wendita, hermanito Donovitan, hermanita Gavita, hermanita Rosalvita, hermanito Luisito. O sea, a todo es hermanito y besitos y abrazos. Ay, te beso, ay, hermano, te amo. Pero eres como stingy, ¿no? Dices, bueno, esta casa es mía. Y el teléfono celular es mío. Y el coche es mío. Y entonces, ¿dónde estuvo el amor? El Señor Jesucristo en más de una ocasión dijo respecto de los líderes religiosos de su tiempo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El Evangelio se trata de hacer, no solo de decir, no solo de venir y plantarse y decir, ay, te amo. Bueno, si estoy en una necesidad y me ayudas, entonces me estás mostrando que me amas. Si cuando me pides las cosas no me dices, a ver, baboso, trae esto. Si en vez de decir eso me dices, oye, mi amor, ¿me puedes ayudar por favor a traer esto? Eso es amar a la persona, no es decir, a ver tú, Sope, tráeme esto. Eso no es amar. O sea, aunque le digas a la persona, ay, te amo, Sope, tráeme eso. Eso es una ridiculez y una contradicción. El amor no se deleita en la maldad. Colosenses 1, versículos 3 al 5. Ya me brinqué 2 diapositivas, ¿ya vieron? Sí, nomás. Ya. Entonces estábamos leyendo y lo vuelvo a leer para tener el contexto. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Entonces, el Evangelio no solamente produce amor por algunos, sino ¿por quién? Por todos. Sino que el Evangelio descansa en la esperanza. Viene por la esperanza. Ese amor es el resultado de tener la esperanza. Dice, a causa de. Entonces, ¿quién causa ese amor? ¿Y quién causa esa fe? La esperanza. La esperanza en Cristo. La esperanza en Dios.
la esperanza de que voy a recibir todo lo que Dios me dice que voy a recibir, pero también la esperanza de ver al Dios que dice que es, de ver a mi Creador, de ver a mi Dios, de conocerlo cara a cara, de estar con Él, de estar en su gloriosa presencia. Entonces, han de saber, y regreso para completar lo que veníamos comentando hace un ratito, primero a los Corintios 13:13 dice, ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Hablé un poquito del amor, pude hablar mucho más, pero si nos damos cuenta, hay tres virtudes que son tremendas. Ya hablamos de la fe, ¿cierto? Ya hablamos del amor y ahora estamos hablando de la esperanza, lo que nosotros esperamos. Hebreos capítulo 6, versículo 16 dice, por esto, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, o sea que no cambia, lo confirmó con un juramento. Ándale. Dios hizo una promesa y no solamente hizo la promesa, sino juró. Hay un juramento de Dios. Cuando una persona jura algo, es porque es sí o sí, es porque sí lo va a hacer. Los versículos 17 y 18 dicen, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. Nuestro estímulo poderoso es que, gracias al juramento y a la promesa de Dios, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Versículos 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Ándale. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona no se mueva? Bueno, sí sabemos lo que es un ancla, ¿no? ¿O no? Me recuerdo de un hermano que una vez estaba en una predicación y se puso a explicar qué es una pala y se aventó como 5 o 10 minutos explicando lo que era una pala. No me voy a tardar 10 minutos explicando lo que es un ancla, pero para los que no saben o no tienen el conocimiento, a lo mejor se les olvidó. Las anclas las llevan los barcos y les permite que cuando llegan al puerto o cuando llegan a un lugar del cual quieren que la barca no se mueva, a lo mejor no es el puerto, puede ser algún otro lugar, y quieren que el barco no se mueva, lanzan el ancla. Y el ancla queda ahí, se va enganchando a lo profundo del mar y se va deteniendo. Y el barco ya no se mueve, queda firme, está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como ancla? ¿Qué es lo que nos ancla? La esperanza. Lo que nos ancla es la esperanza. Y esa ancla se va hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Qué es lo que había? Bueno, chispas, es que estos pasajes ni modo me tienen que llevar a un poquito de historia y de... En el Éxodo y en Deuteronomio, nosotros encontramos que Dios les dice que hagan un santuario, una tienda especial de campaña, y que esa tienda va a tener atrio, estaba la tienda, y luego había un lugar santo, y después de eso había un lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y podía entrar una vez al año. Pero antes de entrar tenía que pedirle a Dios perdón por sus pecados, tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados y hasta después ya podía entrar al lugar santísimo. Porque si él entraba sin hacer eso, se moría. Ahora, Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos permite entrar hasta el lugar santísimo. Hasta ese lugar, hasta donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, hasta ahí nosotros podemos entrar. Gracias a Cristo. Y entonces, Él
nos permitió entrar ahí y ahora nosotros tenemos un ancla que es lanzada y se queda agarrada ¿de dónde? El lugar santísimo. El lugar santísimo es la representación de la presencia del Dios mismo. Podemos entrar hasta la presencia de Dios porque tenemos un ancla ahí. El día de hoy yo no necesito que alguien incluso ore por mí. Hermano, ora por mí. Bueno, pues es bueno que oren por ti, pero tú mismo puedes orar. Tú puedes orar. Tú puedes llegar directamente hasta la presencia de Dios. Gracias a que tenemos una esperanza, y esa esperanza es un ancla del alma, ¡fum!, que va hasta el lugar santísimo y ahí está agarrada. Hasta el lugar de la presencia de Dios, ahí está lanzada nuestra ancla. Y de ahí estamos agarrados, de ahí estamos sujetos, esa es nuestra roca. Por eso es que aunque venga la dificultad o las tempestades o las tormentas o lo que sea, no nos movemos. ¿Y qué es lo que no nos deja mover? El ancla. Punto, ¿y cuánto me falta? Déjame ver. Sí podemos hacerlo, sí podemos. De esta esperanza ya han sabido, ya estamos en Colosenses, sí, Colosenses, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo. Tremendo. Tremendo. Porque el Evangelio da fruto. Cuando las personas verdaderamente creen en el Evangelio se propaga, el Evangelio se comparte, el Evangelio se habla, es más, el Evangelio se ve. De pronto tú ves a alguien y le dices, me siento magnífico, pregúntame por qué. Porque creo en Cristo, porque Cristo es mi Dios, mi Señor y mi Salvador, porque creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque tengo vida eterna, porque soy hijo de Dios, porque... Wow. Y ahora no solamente crece, sino que va creciendo a todo el mundo. Primera de los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, perdón que le meta segunda, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de... Oye, pero ¿qué no es? Sí, lo que pasa es que el Evangelio fue dado a los hermanos en Colosas, por eso se les dice Colosenses, y a Tesalónica, por eso son tesalonicenses, así como los ixtapalucos son de Ixtapaluca, ¿no? Y los ixtapalocos también son de Ixtapaluca, pero los tesalonicenses son de Tesalónica. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en Tesalónica? Ejemplo. ¿Qué es lo que le da más punch cuando tú compartes el Evangelio? El ejemplo. El ejemplo de amor. Que no cuando te vean digan, ay, así es ser un cristiano, no, gracias, mejor me quedo como estoy. No que digan, wow, ¿eso es ser un cristiano? No, pues yo quiero de eso que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Me acuerdo de un salsero que me encanta, dice, ¿y qué es lo que tú tienes? Yo tengo cristomicina, ¿verdad? Dame de eso que tú tienes. Así se llama, va y luego lo buscan, está suave esa salsa, cristomicina. Cristomicina. Tengo a Cristo en mi corazón. Colosenses. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios. Entonces el Evangelio proviene de la gracia. El Evangelio proviene de la gracia. En el mundo hay muchas religiones, pero ¿sabes qué es lo que enseñan todas las religiones excepto el cristianismo? Tú tienes que hacer algo para llegar a Dios, que tú tienes que hacer algo para ganarte el cielo. Incluso lo llegas a ver en los velorios. De pronto dicen, ay, era tan bueno,
se va a ir al cielo. Y yo digo, no era creyente, no se va a ir al cielo. Bueno, chispas. En todas las religiones, el hombre tiene que hacer algo para ganarse el cielo. El hombre tiene que hacer algo para llegar a la presencia de Dios. La salvación es por el esfuerzo humano. Pues en el cristianismo la salvación no es por el esfuerzo humano, sino es por la gracia de Dios. Dios nos da algo que no merecemos, porque lo que tú y yo nos merecemos, tal vez yo más que tú, es el infierno. Y lo que Dios me da a mí es el cielo. Me merecía un castigo, Dios me da un premio. Me merecía la muerte, Dios me da la vida. Me merecía el infierno, Dios me da el cielo. Me merecía yo pagar por mis pecados, Cristo pagó por mis pecados. Era hijo de desobediencia, ahora soy hijo de Dios. Tenía que pagar y ahora recibo una herencia. Eso es el Evangelio. ¿Y todo es por qué? Por gracia. Yo no me merecía nada de eso y lo tengo. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Y cómo es que ellos llegaron a entender la gracia y la fe? Y bueno, de esto ya tenemos respecto del Evangelio, por eso aquí no me metí en todo el... Aunque tenía yo esas ganas, dije no, porque eso ya hice una serie de qué es el Evangelio. Si no se acuerdan, pues vuélvanlo a ver, ahí repasen qué es el Evangelio y fueron como 6, 7 predicaciones de esas. Están sensacionales, ahí se los recomiendo. Colosenses 1:7 al 8. Así lo aprendieron de... Ok. Nosotros llegamos a conocer el Evangelio y gracias a que personas están dispuestas a sacrificar un poco de tiempo o mucho del tiempo que era para sus hijos, para su esposa, para sus paseos, para irse de shopping. Bueno, no shoppinguea nada porque dinero no tiene, pero por lo menos va a bobear a los centros comerciales, ¿no? Bueno, no compra nada, pero se va a dar la vuelta. Y entonces, en vez de irse a dar la vuelta al centro comercial, en vez de ser un aficionado que vive la intensidad del fútbol, en vez de estar algunos minutos con sus hijos, con su esposa, está contigo para compartirte el Evangelio. Y gracias a esas personas que sacrifican el tiempo de su persona, de su familia, gracias a todos aquellos que no son stingies, tú escuchaste del Evangelio y así lo aprendiste. De Epafras, nuestro querido colaborador, en otras traducciones dice consiervo, o sea, esclavo. Pablo dice, Epafras es un esclavo igual que yo. Epafras es un esclavo de Cristo igual que yo. Por eso comparto el Evangelio. Para el bien de ustedes. Fue el que nos contó del amor que tienen en el Espíritu, como les comentaba hace un ratito. ¿Qué es lo que lleva a una persona a amar? No este mundo, sino el Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en el creyente. Entonces, la verdad del Evangelio nos llega a través de hombres que Dios ha escogido. Dios no solamente escoge, fíjate muy bien, Dios no solamente escoge a los que son salvos, sino que también Dios escoge por medio de quién van a escuchar de esa salvación. Dios escoge al salvado y Dios escoge al que va a dar el mensaje de la salvación. Tremendo. Y ahora estas personas no solamente hablan y dicen cosas, sino que ¿qué? Lo llevan a la práctica. Romanos 10, 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? Sin ser enviado. Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso fue que en algún momento de tu vida tú recibiste no solo el mensaje, también al mensajero. Gracias a Dios que tú escuchaste a alguien que te trajo el mensaje. Y si al día de hoy todavía no has recibido, hoy puede ser tu día, el día en el que empiece tu vida eterna. Hoy puede ser tu día de salvación. Si al día de hoy todavía tú no has aceptado a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador, hoy puede ser el día en el que la vida venga a ti, a tu vida, a tu mente, a tu corazón. No esperes más, dices más, no te esperes a mañana porque tal vez no haya un mañana. Muy bien, brevemente, ¿qué aprendimos el día de hoy? Súper resumen y no voy a hacer muchos comentarios. El Evangelio se recibe por fe. El Evangelio es la verdad. El Evangelio no se debe pervertir, torcer, tergiversar. El Evangelio es algo que se debe obedecer. El Evangelio no solo se cree, el Evangelio se obedece. El Evangelio produce amor. La persona que verdaderamente conoce y cree en el Evangelio es una persona amorosa. Amorosa. Te deben decir amoroso. El Evangelio no solamente es para una persona, sino el Evangelio alcanza al mundo, es para todo el mundo. El Evangelio se recibe por gracia, no es algo que te merezcas. El Evangelio se recibe por gracia, la salvación es por gracia. Y finalmente, el Evangelio nos llega gracias a personas escogidas por Dios para ese propósito. Si tú has tenido esa gran bendición y esa gran fortuna, has de saber que aún los ángeles desearan transmitir el Evangelio, pero no lo hacen, porque a nosotros, seres pequeños e inferiores, Dios nos ha dado la gran y maravillosa oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación a los hombres. Amado Señor, bendito y alabado seas. Gracias, muchas gracias te doy, todopoderoso Dios, porque en tu infinita gracia y misericordia nos has salvado a muchos de los que estamos aquí. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te suplico, Señor, que si todavía al día de hoy hay alguna persona aquí que no te ha aceptado como Señor, Dios y Salvador, lo haga, para que tú vengas y transformes su vida. Pero no solo eso, sino también para que tenga la vida eterna y sea llevado a tu presencia por toda la eternidad. Te suplico también, Santo Señor, entre tantas cosas que aprendimos hoy, que fomentes en nosotros la virtud más grande, el amor. Ayúdanos a ser cada vez más amorosos con todos nuestros hermanos de esta congregación, a ser cada vez más amorosos con nuestra familia en la carne, con la familia en la fe. Por favor, Señor, ayúdanos a despojarnos de viejas costumbres, de malas costumbres, de malas tradiciones que nos llevan a ofendernos, a irritarnos, a ser impacientes, a ser groseros, a ser faltos de respeto, a ser egoístas, a hacer todas esas cosas que son incorrectas y que no demuestran tu amor. Llévanos, Santo Señor, a amar a todos, así como tú nos has amado, sobre todo a los de la familia de la fe. Te bendecimos, Santo Dios, en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.